Buenas tardes, profesoras. Mi nombre es Cintia Yanina Acuña, soy de la provincia de Misiones, más específico de la capital, soy de la ciudad de Posadas. Y con respecto a la actividad propuesta, elegí sobre el área protegida de las cataratas del Iguazú. Si bien me pareció muy interesante el Parque Nacional Iguazú, porque es una de las áreas más importantes que tenemos en nuestra provincia, además de las otras áreas, ¿no? Pero me pareció elegir este tema mucho más interesante y, y bueno, espero cumplir con los puntos sobre la actividad propuesta. Bueno, en la ubicación, el Parque Nacional Iguazú está ubicado en el departamento de Iguazú, en el norte de la provincia de Misiones. Las cataratas del Iguazú entonces conforman la región del NEA. Es un conjunto de áreas protegidas cuyo 80% de su superficie se encuentra del lado argentino y se trata de un patrimonio natural transfronterizo y que es compartido con el Parque Nacional do Iguazú. Bueno, si bien este Parque Nacional fue creado el 9 de octubre del año 1934 con la legislación 12.103. En 1984 fue declarado como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y en el año 2011, en un certamen internacional, las cataratas fueron nominadas como una de las maravillas naturales del mundo, o sea que fueron consideradas o nombradas, mejor dicho, como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Si bien tiene una superficie de 67.120 hectáreas y es una selva paranaense considerada entonces como una ecorregión. ¿Sí? Bueno, por otro lado, el Parque Nacional protege uno de los últimos relictos de la selva paranaense. Tiene un tipo de bioma en el cual es uno de los más ricos del país por su diversidad. La selva es una masa compacta de vegetación entre 20 y 30 metros de altura que conforman un hábitat propicio para miles de especies animales y de vegetales. Entonces, es una zona silvestre representativa de la ecorregión, conservación de los recursos naturales. Entonces tenemos ecorregiones, selva paranaense de 59.945. La flora del Parque Nacional Iguazú cuenta con más de 2.000 especies, como son las orquídeas, helechos, palmeras, bromelias y enormes árboles. La flora arbórea del parque cuenta con más de 90.000 especies y se destaca como el más común o como el que todos conocemos, que es el palo rosa, el árbol de mayor porte de la selva paranaense, que alcanza los 45.000 metros de altura y puede vivir durante siglos. En distintas partes de la exuberante selva se presentan diferentes tipos de composiciones, con denominada de determinadas especies, como el bosque de palmito y el de ya mencionado, que es el palo rosa. Por otro lado tenemos el laurel, el cuatambú. La flora produce los frutos que alimentan constantemente a los animales del parque, como los tucanes, los monos y cuatíes, y entre otros integrantes de la fauna del Parque Nacional. Una de las especies que componen la fauna del Parque Nacional Iguazú, en este caso, son las aves, en el cual existen más de 450 especies. Entre las especies de aves que más se pueden observar dentro del parque se encuentran el tucán grande, que por el hecho tenemos 5 tipos de tucanes, las urracas, los teros, los loros y los vencejos. Esta última especie que mencionamos atraviesa volando las columnas de agua de la famosa cascada
que tenemos la garganta del diablo, ¿no? Que es que se pueda avistar con facilidad el balcón desde la garganta. Además de las aves, también dentro del parque se encuentran más de 80 especies de mamíferos, entre ellos 5 tipos de felinos como el yaguareté y el ocelote. Algunos de los animales típicos que se pueden encontrar en los circuitos del parque son los coatíes o los monos kai, que se desplazan normalmente en grupo. Existen también innumerables cantidades de insectos, como las mariposas, que si bien dependiendo de la fecha, o si se acerca más que nada la primavera, el verano, es impresionante las mariposas que se distribuyen durante todo el parque. Si bien no se puede caminar en las pasarelas, pero te vas caminando con una mariposa en la mano. Pero eso es lo que más atrae a los turistas, por ejemplo, que me pasó viajar en varias oportunidades, el avistaje de las mariposas, o también que es muy peligroso dar de comer a los cuatíes, que ellos andan por todo el parque. Si bien a ellos les llaman mucho la atención la comida o los ruidos de la bolsita de galletita, y bueno, lo recomendable es no dar de comer a los animalitos, ¿no? Bueno, con respecto a la población, demográficamente, gran parte de la población es mestiza, resultado de una mezcla entre indígenas y europeos y en menor medida africanos, ¿no? Cuenta con 82.849 habitantes. En el área de influencia hay 2 reservas aborígenes de los Mbia, Fortín Bororé y Iriapú. Entre ambas residen aproximadamente unos 600 habitantes, aunque las mismas fueron cedidas por leyes nacionales a la última mencionada, que se despojó recientemente en casi 100 hectáreas para edificar un complejo turístico. Esto también fue un tema hace varios años, que ocuparon tierras, desalojaron a muchas personas para acceder y edificar un complejo turístico, ¿no? Tenemos varios instrumentos normativos de protección locales, provinciales, nacionales e internacionales. Entre ellas se destaca las instituciones de 2 leyes provinciales. Tenemos, según el boletín oficial, el decreto número 453/1994. Bueno, el Parque Nacional recibió en este año recaudado de fuentes oficiales. El Parque Nacional Iguazú recibió en este año más de 87.000 personas durante las 2 primeras semanas de julio, superando ampliamente las expectativas de las autoridades de turismo de la localidad. La ocupación hotelera cuenta con más del 90% de las habitaciones reservadas, y se estima que para la segunda mitad del año se incrementará aún más el turismo extranjero. Las actividades permitidas dentro del área del parque tenemos el paseo inferior, paseo superior, garganta del diablo, sendero macuco, tren ecológico de la selva, paseo de la luna llena en cataratas y de gran aventura y el paseo ecológico. Nombrando cada una de ellas, tenemos el paseo inferior, y se destaca del entorno con el faro, con su color blanco, y se desciende por numerosas escalinatas. Algunas fueron talladas de la misma roca hacia el río Iguazú y que transita por un bello sendero pedestre. El paseo superior es el punto de observación donde a un nivel más alto cambia por completo la visión del paisaje. Si bien para comenzar el paseo
por las cataratas, siempre nos recomiendan hacer el paseo superior primeramente, ¿no? Porque como que nos adentramos más por completo a la visión del paisaje y se ve prácticamente a sus pies desempeñarse las turbulencias de agua, ¿no? Lo que más se llama la atención. Bueno, después tenemos el más impresionante, que considero el más impresionante de todo, es la Garganta del Diablo, ¿sí? El paseo de Garganta del Diablo comienza a bordo del tren, el tren con vagones abiertos al aire libre para respirar el entorno selvático, a tomar contacto con infinidad de mariposas, que los sobrevuelan en un paisaje conformado por selva y río. Su paseo lleno de emoción, en donde poco a poco vamos escuchando un rugido lleno de emoción. Bueno, y desde ahí se camina más o menos unos 80 metros y para llegar al balcón de las cataratas del Iguazú. ¿Sí? También considero otro de los más importantes, que por ahí es como que si bien el guía nos no dice, es como que hacemos solamente el paseo inferior, el paseo superior, hacemos Garganta del Diablo, y como que nos estamos olvidando también del Sendero Macuco. El Sendero Macuco también es otro de las actividades que se realizan en el Parque Nacional Iguazú, del lado nuestro, del lado argentino, ¿no? El sendero se puede recorrer libremente y no se debe pagar nada, ni una bonificación ni nada, ¿sí? También es una de las buenas opciones para descubrir la selva y los habitantes. El sendero tiene una extensión de 6.000 metros de ida y vuelta y se puede recorrer el total o solo una parte, ¿no? El sendero está del lado argentino de las cataratas y comienza cerca de estacionamientos de autos. Bien. Se encuentra muy bien señalizado. Bueno, a ver si no me olvido de nada. Ya les voy a mostrar la filmina, un PowerPoint que armé con los puntos exactos con la actividad propuesta. Y también tenemos el tren ecológico de la selva. Es un medio de transporte que se realiza dentro del parque, que cumple una función muy importante dentro de ella para trasladarnos principalmente a las estaciones y paradas en donde realizamos caminatas y dentro del área de las cataratas. Bueno, recorriendo un poquitito seguimos también, para seguir un poquitito de historia sobre las cataratas, también quiero destacar sobre el paseo de luna llena que se realiza. Son paseos nocturnos con visitas guiadas, con guías de turismo, y que se toma el tren ecológico y que se hace un recorrido hacia la estación central, atravesando la selva hasta arribar a la estación Garganta del Diablo. Es un espectáculo único que se realiza solamente durante las lunas llenas y se hace solamente bajo la luz de luna llena, porque no hay ni una clase de luz, así que es uno de los paseos también que podemos destacar dentro del área de cataratas. Bueno, también quiero contar un poco de la historia de las cataratas del Iguazú, que me resultó muy, muy interesante. Es cuestión más que nada que fueron de años, por ejemplo, en el año, o que comenzó en el año 1942, mientras realizaban una travesía desde el Océano Atlántico. Álvar Núñez Cabeza de Vaca divisó las sorprendentes cataratas del Iguazú y las bautizó como Saltos de Santa María, nombre
con el tiempo fue reemplazado por su primitiva denominación Guaraní Iguazú y Agua Iguazú Grande. Para entonces la región era habitada por indígenas de la Inhambia guaraní, quienes alrededor de 1609 comenzaron a vivir el proceso evangelizador protagonizado por los sacerdotes jesuitas de las Compañías de Jesús, quienes desarrollaron en la región de la experiencia única latinoamericana y que fueron la conformación de un sistema reduccional que llegó a contar con 30 pueblos distribuidos en las regiones del Tapo. Bueno, así que les voy a compartir lo que presenté, lo que hice en PowerPoint. Y con esto ya voy finalizando mi video. Bueno, a ver. Bueno, acá les presento sobre mi trabajo. Puse unas series de imágenes. Puse sobre la ubicación, el año de creación, sobre las poblaciones, bueno, hice una breve presentación sobre el PowerPoint y bueno, hasta acá llegó mi video y me fue muy interesante investigar sobre la actividad propuesta y bueno, me voy despidiendo. Muchísimas gracias, saludos.